Canaria y sus ciudadanos, así como a las ideas xenófobas y a la incitación a la subversión del orden constitucional que reiteradamente se defienden en el editorial del periódico El Día. Ocurrió el miércoles. No todos querían que se citara al periódico en la declaración institucional, pero así fue. El Parlamento de Canarias rechazó la línea editorial del Día por fomentar la división y colisión dentro de la sociedad canaria, pero también por sus ideas xenófobas y anticonstitucionales. El enfrentamiento con Gran Canaria ha sido constante en la línea editorial del Día. La xenofobia y el soberanismo son más recientes. Desde finales de 2002, coincidiendo con la llegada de decenas de cayucos a Tenerife, el editor y director José Rodríguez ha venido alertando sobre la invasión de africanos de raza negra pura que sufre Canarias, una invasión con peligro para la salud y la identidad. El primero en denunciar por las calles de Santa Cruz el carácter xenófobo de estas opiniones fue el colectivo Todos Somos Inmigrantes. Más tarde, en los juzgados, lo harían el colectivo Queda la Palabra y Ben Majek, Ecologistas en Acción. Sin embargo, ni las instituciones ni los partidos reaccionaron. Muy al contrario, don José Rodríguez, merecedor de varios premios y calles con su nombre, fue propuesto por el Cabildo de Tenerife candidato al Premio Canarias de Comunicación 2007. En el último año han sido muchos los editoriales que el Día ha dedicado a defender la soberanía de las islas en contra del colonialismo español, a acercarse a las tesis de Antonio Cubillo y la creación de un partido secesionista. Los ataques a la isla de Gran Canaria se han intensificado y van desde la idea de quitarle el gran de su nombre a negativas opiniones sobre sus paisajes, sus tradiciones y sus políticos. Lejos de retractarse, la editorial Leoncio Rodríguez ha anunciado hoy mismo que presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que la declaración del Parlamento vulnera el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el Día interpondrá querella criminal contra los miembros de la mesa del Parlamento. El Día es uno de los periódicos que más se lee en las islas, ahora del que más se habla. Bien, pues si les parece, entramos de lleno en el debate con varias preguntas que le hago a todos los invitados. Primero, ¿debe el Parlamento de Canarias pronunciarse sobre la línea editorial de un periódico? ¿Hay límites para la libertad de expresión? ¿Y qué les parecen los recursos y querellas que el Día va a presentar? Ricardo Peitaví. Bueno, ante todo penoso. Es decir, que un Parlamento de Canarias entre directamente a juzgar lo que es lícito o no es lícito publicar en un periódico, me parece simplemente triste. Pero lo inadmisible es que lo haya hecho no a motu propio, sino impulsado por dos periódicos de Las Palmas y uno que se edita en Tenerife. El mismo día que el Parlamento tomó esta decisión, en uno de estos periódicos, una columnista incitaba a los miembros de la mesa a tomar una decisión valiente y a no quedarse en medias tintas. Por lo demás, si alguien tiene en algún momento duda de que ha habido ataques xenófobos y demás, ahí tiene los juzgados. Si alguien se considera minusvalorado, difamado, calumniado y demás, que recurra una vez más a los tribunales. Porque claro, si hoy el Parlamento critica el periódico El Día, ¿mañana qué? O sea, si mañana el Cabildo de Gran Canaria o el Cabildo de cualquier otra isla se eligen juez y parte para determinar qué es lo lícito o qué no es lo lícito, cuándo se vulnera la libertad de culto. Bien. Entiendo que uno de esos periódicos gran canarios es el que dirige Ángel Tristán. Autora José Rodríguez, supuestamente. Canarias sufre una invasión de africanos de raza negra pura, la cual prima sobre la blanca en caso de mezclarse. Autor B. La mezcla de sangre es la única causa de la desaparición de la cultura. Don José Rodríguez. Los peligros son muchos. Pérdida de identidad, de puestos de trabajo, salud en precario. Autor B. La pérdida de la pureza de la sangre destruye para siempre la felicidad. Son fatales sus consecuencias físicas y morales. Autora. No podemos callar nuestras ideas para ocultar que Canarias rapiña lo que poseen las demás islas. Autor B. Son una sanguijuela que se agarra al cuerpo del infeliz pueblo sin apartarse. Autora. Sus imitaciones no llegan al nivel mínimo para no hacer el ridículo y las fiestas que se inventan como la rama carecen de cualquier tradición. Autor B. No pasan de ser un cómico ambulante, titiriteros, nunca es un constructor genial, sino un puro imitador. Don José Rodríguez I, Adolf Hitler.
el Mein Kampf es el otro. Son unos nazis. Paco Suárez, tu turno. Respondiendo a la pregunta que planteaba, pero primero por alusiones al comentario de Ricardo Peitadi. Yo creo que el Parlamento es mayor de edad, no se deja manipular por los medios de comunicación. Ojalá los periódicos a los que hacía alusión, La Provincia, La Opinión y Canarias 7, pudiésemos ponernos esa medalla, pero no se trata de eso. Me parece que el Parlamento representa la soberanía. Felicito al Parlamento porque creo que ha conectado por una vez con el sentir popular. Entiendo que era hora de que se produjera un pronunciamiento de esas características, y si alguien tiene alguna duda, que acuda a los tribunales. Me parece bien, si el periódico El Día considera que se vulneran sus derechos, que acuda a los tribunales, y entiendo también que el resto de las instituciones, y el Parlamento también podría haberlo hecho, pueden acudir a los tribunales, y así los periodistas sabremos qué fronteras se pueden traspasar y cuáles no. Juan Manuel Betancourt. Bueno, lo primero que me gustaría, antes de contestar a la pregunta, que creo que se puede contestar o no contestar, es una pregunta bastante poliédrica, es situar el asunto en contexto, ¿no? O sea, yo creo que el reportaje define de modo bastante preciso la referencia a la línea editorial. Hay que decir, por precisar este asunto, que realmente El Día, que tiene unos comentarios editoriales repetitivos, maniqueos, insultantes, despectivos, irrespetuosos, y que están cargados de rencor, un rencor pues muchas veces incalificable, irracional, a veces relacionado pues, con la inmigración. Ahora ya ha dejado ese asunto y se ha centrado en otro, básicamente el ataque, a veces pues, lleno de maniqueísmos y de artificialidad a la isla de Gran Canaria. A su vez luego, una vez superado esa especie de dique, que es a veces página 5, a veces página 15, en función del día de la semana, se convierte en un periódico completamente convencional, por lo cual realmente aquí estamos en el fondo también discutiendo hoy sobre esta cuestión que no deja de ser un enorme artificio. José Antonio Pardella. Bueno, ante todo, Fátima, gracias por la invitación, y lo digo doblemente porque siempre se está hablando de los periódicos. Tú mismo en la presentación dijiste han corrido ríos de tinta, ¿no? Pues yo diría que han corrido ríos de palabras. Hay que escuchar a las emisoras de la provincia de Las Palmas y a las emisoras de Santa Cruz de Tenerife, la cantidad de cosas que se dicen en este sentido y en ambos sentidos, a favor y en contra, como también en el magnífico reportaje que nos han ofrecido, y la cantidad de tertulianos que hay. Y se está diciendo que en gran parte pues a los periódicos, se dice siempre a los periódicos, les beneficia esta discusión que está ocurriendo entre las dos provincias. Y yo digo que, en primer lugar, no le beneficia a ningún medio de comunicación, porque me parece que de alguna manera estamos hablando de un editorial, de un periódico que emite un tipo de editoriales, y lo siento. Haciendo parte, luego continúa. Francisco Pomares. Bueno, yo creo que realmente aquí lo que hay son dos cuestiones completamente distintas. Uno es la opinión que nos merece la línea editorial del periódico El Día, que con la excepción de Ricardo Peitadi, yo creo que a todos nos merece la opinión de que es una línea deleznable, una línea de hace 2 siglos, no del siglo pasado, y que produce el enfrentamiento entre los ciudadanos de las islas, la que nos puede parecer. Y otra es la pregunta concreta de si el Parlamento tiene capacidad o legitimidad para expresar su opinión sobre este asunto. Bueno, yo creo que nosotros somos periodistas, y que, como ocurre cuando se reúnen los fontaneros o cuando se reúnen los abogados, acabamos hablando de las cosas que nos preocupan a nosotros, y a veces acabamos creyendo que los derechos son solamente para nosotros. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho solo para los periodistas, es un derecho para todos los ciudadanos, es un derecho para cualquiera, y por lo tanto también para el Parlamento de Canarias. El Parlamento de Canarias tiene perfecto derecho a manifestarse sobre la reproducción del cangrejo, a manifestarse sobre el número de casas que se tienen que construir, a manifestarse sobre cualquier cuestión, y por supuesto sobre una cuestión que divide a los canarios, que divide y enfrenta a los canarios. Sí, Ricardo. Sí, sobre todo, Paco, a manifestarse contra un periódico de forma unánime solamente en 2 ocasiones que yo recuerdo en mucho tiempo. La primera, para subirse los sueldos. La segunda, para criticar a un periódico que se sube los sueldos. Eso fue. Por otro lado, claro, es que es muy fácil decir dividimos los canarios. Ahora, yo le quisiera recordar al señor Ángel Tristán cuál es el origen del nombre de su periódico. Porque es que si vamos un poquito más atrás, vamos a preguntar quién creó las provincias. Esto era una sola provincia.
¿Quién empezó a dividir esto en las provincias? Es decir, podemos darle un poquito más atrás a la historia. Es muy fácil coger y sacar ahora las cosas de contexto y decir 4 frases aquí xenófobas, supuestamente xenófobas, sacadas de contexto. Claro, es que en el credo se dice Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día y subió al cielo, etcétera, etcétera. Pero hay que decir lo que viene antes, padeció y murió bajo el poder de Poncio Pilato, etcétera, etcétera. Tú sacas las cosas de contexto, Paco, y al sacar las cosas de contexto cualquier cosa vale. Tristán, por alusiones. En primer lugar, el Parlamento no solo puede, sino que debe intervenir cuando la asociación de carpinteros, de fontaneros o un periódico determinado pone en peligro la convivencia de una forma auténticamente deleznable. La doctrina constitucional deja muy claro que no existe un derecho al insulto, que el insulto no está amparado por las leyes de la libertad de expresión, información y opinión. O sea, que lo que no se puede hacer es insultar de una forma constante y pertinaz y con ánimo de hacer daño y con rencor. Nosotros, los periodistas, no somos los únicos que tenemos derecho a la libertad de expresión, pero ya que tenemos un puesto privilegiado para decir lo que queremos y para hablar de lo que queremos, también tenemos que ser conscientes de respetar las leyes para no insultar y para no ofender. Y hay alguien que en un parlamento se siente obligado a intervenir, eso debe hacer pensar al periódico. Pablo Suárez. Respecto a la intervención del Parlamento, te insisto, la felicito por su valentía. También quiero decir que llega tarde. Y aquí se ha hecho algún comentario en alusión al contenido xenófobo de los editoriales del día. Pero eso no es de ayer ni de la semana pasada. Es verdad que en la isla de Gran Canaria, a la que se le lleva diciendo que tiene que cambiar el nombre desde hace unos cuantos años,